Hola, ¿qué tal? En este video estaremos abordando algunas técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Este video lo estaremos presentando entre mi compañera Luz María Rico Vargas y yo, Samir Salazar Magaña. Ambos somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provenientes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video está hecho para la materia de tarea de investigación impartida por el profesor Esteban Valdés Ramírez, en el cual vamos a explicar 6 técnicas de recolección de datos, las cuales son la observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta, el censo y la bitácora. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de investigación preestablecidos según Arias 2012. Se hace especialmente referencia a la observación directa, ya que la indirecta se realiza a través de instrumentos muy sofisticados tales como el microscopio y telescopio, entre otros. La observación puede ser observación simple. Es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio. La observación participante. En este caso, el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Asimismo, la observación también se clasifica en observación libre. Es en la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. Y la observación estructurada, que es aquella que, además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente en la que se especifican los elementos a ser observados. Los instrumentos de la observación. En caso de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos tales como el diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica o cámara de video. Para la observación estructurada se utilizan instrumentos prediseñados tales como la lista de cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación. La lista de cotejo, también denominada lista de control o verificación, es un instrumento en el que indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada. Se estructura a partir de 3 columnas. En la columna izquierda se mencionan los elementos o conductas que se pretenden observar. En la columna central dispone de un espacio para marcar, en el supuesto de que sea positiva la presencia o aspecto de la conducta. En la columna derecha se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la conducta no está presente. Un ejemplo, podemos verlo ahí. La lista de frecuencias es un instrumento que se diseña para registrar cada vez que se presenta una conducta y un comportamiento. Y las listas de estimación, a diferencia de la lista de cotejo, que solo considera la presencia o ausencia de un instrumento, consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta o una situación o conducta. Después tenemos la entrevista. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo de conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener información requerida, según Arias 2012. La entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia y en gran cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral aborda de una forma muy específica o superficial uno o muy pocos aspectos. La entrevista se clasifica en entrevista estructurada o formal. Es en la que se realiza a partir de una guía diseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistador. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también pueden emplearse del grabador o la cámara de video. La entrevista no estructurada o informal. En esa modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta a unos objetivos preestablecidos que permiten definir un tema de conversación. De ahí, el entrevistador deberá poseer una gran habilidad para formular las interrogantes y perder la coherencia. Y por último está la entrevista semiestructurada. Cuando existe la guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Después está el cuestionario. Es la
modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contestativo a una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador, según Arias 2012. El cuestionario puede ser cuestionario para preguntas cerradas. Son aquellas que se establecen entre opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en dicotomías cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta y de selección simple cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge solo una. Aquí podemos ver un ejemplo. Los cuestionarios a preguntas abiertas son los que no ofrecen opciones de respuesta sino que dan la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente. Y por último, el cuestionario mixto, que es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas y cerradas y mixtas. Y por aquí podemos observar unas recomendaciones para la elaboración del cuestionario. La siguiente técnica a explicar es la encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de datos donde el investigador realiza un cuestionario para recopilar información de una población. La encuesta se divide en los siguientes tipos. Encuesta de hechos. Son aquellas donde las preguntas de la encuesta están formadas para requerir respuestas a hechos concretos, previamente determinados, y el encuestador se limita a describir las respuestas dadas por el encuestado. La encuesta de opinión. Aquí el entrevistado refleja su postura respecto a un tema. La encuesta proyectiva e interpretativa. El encuestado expone sus motivos en relación a una conducta, proyectando los motivos psicológicos de su actitud. Las variables que se manejan son subjetivas. Y tenemos la encuesta general. Recoge todas las respuestas de todos los componentes de un grupo respecto a información directa. La encuesta por muestreo. En esta se aplica solamente a una parte de la población que es muy representativa, pudiéndose obtener una aplicación o una generalización aplicable a toda ella. Y por último tenemos el sondeo de opinión. El sondeo de opinión es un muestreo limitado a un número mínimo de personas en relación con la población. Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente técnica. La siguiente técnica es el censo. Según Osegueda, el censo permite la descripción de las características demográficas, económicas, educativas y sociales. El más conocido es el censo de población, que se aplica cada 10 años en algunos países. La finalidad es detectar las características de la población en estudio a partir de una serie de indicadores. Entonces, el censo, diferenciándolo del censo de la encuesta por muestreo, este se interesa únicamente por recopilar cualquier tipo de datos relevantes del estudio sobre una población en específico. Una de las principales limitaciones de este estudio es el costo, puesto que muchas veces, como por ejemplo en el caso de un censo de población de un país, un estudio de este tamaño requiere un gasto muy grande que quizá el investigador lo tiene que tomar en cuenta en el presupuesto. Y la siguiente técnica es el diario de campo. El diario de campo puede definirse como un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente, respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes. Esta es la definición según Valverde. Y el diario de campo posee tres componentes principales, el cual es la identificación, la petición preventiva y el reporte de actividades planificadas. Iniciamos con la identificación. La identificación se refiere a que todo diario de campo debe ser identificado. Por lo tanto, esto quiere decir que el diario debe contener una portada o una carátula que describa, entre otras cosas, la institución, la división, la sección o programa o proyecto que pertenece. Debe también establecer el nombre profesional del dueño y finalmente el año. El segundo componente consiste en una petición preventiva. Esto conviene en la segunda hoja establecer una solicitud al lector
para que en caso de que el diario se pierda, pueda ser devuelto al dueño. Por último tenemos el reporte de actividades planificados. Este es el tercer gran componente del diario de campo. Son los reportes de actividades realizadas en la situación, es decir, en el estudio, proyecto o programa, individual, grupal, comunal o institucional. El reporte de actividades siempre debe tener un carácter planificado, lo que implica la necesidad de organizar minuciosamente la intervención y prever las tareas que puedan provocar situaciones particulares, comportamientos imprevistos o la presencia de variables intervinientes no tomadas en cuenta. Entonces, un diario de campo debe ser, como podemos notar, solamente se compone de 3 principales características, siendo la última una de las más importantes, la que es la estructura del diario. Y con esto pasamos a la parte final, donde finalizamos esta presentación.